tardes, amable público, amable radioescucha, amables navegadores de los sistemas de redes sociales. El día de hoy estamos aquí en la Universidad Autónoma Chapingo realizando un programa especial de este programa 3 en Ronda, Análisis Universitario de Coyuntura. Estamos en vivo que está pasando en este momento un helicóptero aquí seguramente atento a lo que sucede en estas instalaciones universitarias. Estamos precisamente en uno de los pabellones, en el pabellón del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura, de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, quien es además quien pues de algún modo le da sentido a este programa. Entonces, bueno, pues bienvenidos a esta emisión, hoy 15 de octubre de 2019, y por supuesto bienvenidos a esta universidad. Hoy no estamos transmitiendo vía señal de Radio Chapingo, pero bueno, este programa va a poder ser visto a través de las redes de la página de UPD Visión. Si usted tiene su YouTube puesto, ahí escriba UPD Visión y ahí aparecerán este programa y todos los programas que hemos realizado durante este semestre, tanto en este programa como nuestro programa hermano 2 Millennium 3, y por supuesto todos los que se han realizado dentro de la UPD Visión en el trabajo de difusión del trabajo académico de la Universidad de Chapingo y específicamente del CIESTAN. Como todas las semanas, pues me da mucho gusto agradecer la compañía, el apoyo, la complicidad de Jorge Ocampo. Muy buenas tardes, amable auditorio, con un gusto de saludarlos en un ambiente especial de transmisión, que es este espacio que nos brinda la Feria de la Cultura Rural en el pabellón institucional, y es el área que está marcada para el CIESTAN. Y agradecer las atenciones que nos brinda la unidad de producción digital, en el caso directo la maestra Lupita Betancourt y el maestro Alfredo González. Y saludando muy afectuosamente a los visitantes que están llegando a estos lugares. Dentro de ello, solamente comunicarles que el día de ayer y el día de antier y el día de ayer fue la luna llena, lo que le llamamos el plenilunio, y ese plenilunio se caracteriza, pues es el periodo de la luna llena, el periodo en donde el agua es jalada hacia la parte superior de las plantas y donde los animales, todos los organismos vivos que son en buena medida agua, tienen un comportamiento diferente, están más plenos, más llenos de vida. Es el momento donde se desarrollan nuevas actividades y nuevos amores. Eso sería lo más interesante. Así es. Claro. Entonces, Lluvias, tendremos que esperarnos un ratito, pero pues estamos en la fase ya final, en la fase de salida del temporal de la zona templada, y seguramente tendremos algunas lluvias todavía durante estos 15 días siguientes. Perfecto. Y bueno, pues también agradezco la presencia de Rubén Plasencia Tobías. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. No, pues gracias por estar aquí nuevamente con nuestro público y exhortándolos nuevamente a que nos visiten aquí en esta extraordinaria feria de la cultura rural que estamos realizando en la universidad, y los esperamos con los brazos abiertos. Sí, la feria Nacional de la Cultura Rural y la Feria del Libro. Hay que decirlo, justamente afuera de este pabellón hay una feria del libro donde se han dado cita distintas editoriales y también distribuidoras de libros, donde usted puede encontrar una muy buena extensión de esta oferta libresca aquí en este país y en esta universidad. Así es, porque de hecho durante esta feria del libro y de la cultura rural, que dura del 10 al 20 de octubre. En este periodo, una de las características que tiene, además de tener a la venta libros de diferentes editoriales y de tener el stand de los artesanos, de las comidas y el pabellón institucional, tenemos adicionalmente a eso, tenemos
presentación de libros. Así es. De manera especial el CIESTAM se congratula de manera muy amplia porque en esta ocasión tiene la presentación de 6 libros o de 6 sesiones de presentación de libros. Son 6 sesiones de presentación de libros. De hecho, el día de hoy vamos a presentar un libro de la maestra María Isabel Palacio Rangel que se llama Los directores de la Escuela Nacional de Agricultura, en una reedición que realizó el Colegio de Posgraduados de manera muy bella. Esa será a las 3 de la tarde y a las 4:30 de la tarde vendrá la presentación del fondo editorial del Colegio de Posgraduados en esta posibilidad de establecer puentes de comunicación cada vez más consolidados entre la universidad y el Colegio de Posgraduados, 2 instituciones hermanas que tuvieron un desempeño muy amplio de manera conjunta entre 1959 y 1978-79, en ese periodo muy intenso de actividad, del colegio dentro de la Escuela Nacional de Agricultura, y posteriormente una serie de relaciones ya con las 2 instancias, digámoslo así, separadas, y tratando de generar puentes. Es la presentación de esta obra editorial, que es una obra monumental y una obra, hay que decirlo así, una obra además muy bien cuidada, una obra bella. Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero los libros no solamente son artefactos que uno puede abrir y leer, sacar de ahí la información. Los libros también son obra de arte, y como tal el libro tiene que ser agradable, no solamente a la vista, al tacto, incluso al olfato, ¿no? Un buen libro te lleva, vas a convivir con ese libro durante mucho tiempo mientras lo estés leyendo, y cuando vuelvas a él para cualquier tipo de reconsulta, y entonces el libro tiene que estar siempre bien construido. También no debemos de olvidar los talleres infantiles, Álvaro, para que vengan los padres y puedan dejar a sus niños ahí con los especialistas que les van a promover distintas actividades muy interesantes para que ellos se entretengan y al mismo tiempo se puedan cultivar en alguna actividad interesante, ¿no? Así es. Bueno, pues esto es la Feria de la Cultura Rural, esto es la Feria del Libro, y este es su programa 3 en Ronda, Análisis Universitario de Agricultura. Su amigo Álvaro Reyes Toski les da la más cordial bienvenida. Y el día de hoy vamos a tener un programa que podemos decir histórico, aun cuando tengamos que vincularlo con los problemas de la investigación en Chapingo, pero nos vamos a centrar en la vida, obra de uno de los investigadores de esta universidad, el doctor Abel Muñoz Orozco, que falleció hace aproximadamente 15 días. Lamentamos por supuesto esta pérdida, pero es importante que se dé a conocer su obra, porque además es uno de los investigadores, digamos, que han dejado escuela, no solamente dentro de la Universidad Autónoma Chapingo, sino prácticamente ahí donde el doctor tuvo la oportunidad de colaborar como docente, como en el Colegio de Posgraduados. También sé que estuvo en otras instancias como el INIFAP, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia del doctor Abel Muñoz Orozco tiene que ser retomada, primero porque es parte de la vida académica de la universidad, porque es lo que una vida humana ofrece a la universidad, que a su vez ofrece a la sociedad. Entonces, bueno, pues ¿qué les parece si ya con esta dinámica con esta presentación ya pudiéramos empezar a platicar acerca de esta situación? Y les propongo 2 fases. La primera sería precisamente el problema de la investigación agrícola y la importancia de Chapingo dentro de estos procesos de investigación, sobre todo ahora que la Cuarta Transformación ha dado pie a una serie de provocaciones, digámoslo así, en términos del cambio, la transformación de las políticas públicas al campo. En ese cambio, en esa reconversión hacia la preocupación del campo, del campesinado, Chapingo debe de tener un papel, y sobre todo también Chapingo debe de implementar mecanismos de investigación y la pertinencia de los resultados de Chapingo en esa investigación. Y la segunda parte, para vincularla con eso, sería básicamente lo que es el legado del doctor Abel Muñoz Orozco, al que por cierto yo tuve la oportunidad de conocer personalmente
no como amigo, pero sí como compañero, como colega. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2008 y traigo aquí precisamente la entrevista que le hice, y bueno, en algún momento haré referencia a algo. Pero bueno, pues Jorge Ocampo, tú eres la voz especializada. Bueno, la investigación agrícola en México tiene ya una larga trayectoria. No es una investigación improvisada, no es una investigación reciente, sino es un área muy consolidada de un trabajo que viene más o menos desde finales del siglo XIX, cuando aparece la formación de las carreras de ingeniero agrónomo. Y entonces aparece la posibilidad del trabajo de experimentación agrícola y el trabajo de la formación de investigación, del área de investigación. Hacia principios del siglo XX, cuando se establece una ley que es la Ley de Educación Agrícola, hubo un grupo de profesores de la Escuela Nacional de Agricultura, todavía en San Jacinto, que fueron a visitar a Europa, a Estados Unidos e inclusive a Japón, a los centros e institutos de universidades de educación agrícola y de investigación, y realizaron una serie de invitaciones a destacados profesores e investigadores. Varios de ellos se decidieron a venir a México, se integraron a la Escuela Nacional de Agricultura, todavía era de Agricultura y Veterinaria, y se integraron a esta escuela y desarrollaron sendas líneas de investigación muy prometedoras y muy formativas. Uno de ellos, sin duda, es ¿cómo se llama? El ingeniero, un ingeniero italiano ¿cómo es el papá bueno, ahorita les digo el nombre, pero este ingeniero llegó y desarrolló una actividad enorme de investigación. Al mismo tiempo, él como ingeniero agrónomo, pero al mismo tiempo hubo una serie de investigaciones en química agrícola, en botánica, en fin, ¿no? En una serie de áreas complementarias de la investigación. Cuando se consolida el proceso de investigación en Chapingo, ya la Escuela Nacional de Agricultura trasladada acá a la región de Texcoco es posterior a 1940. Quiere decir que, de acuerdo con las orientaciones que nos daba Marte R. Gómez, terminó la revolución agraria, es decir, el reparto de tierras, y empezó la revolución agrícola. Quiere decir el aumento de la productividad, el hacer más fino el trabajo, de sembrar, de participar, de mejorar, y sobre todo irrumpe en nuestro país una orientación científica que va a tener una importancia decisiva, que es la genética. Con la genética prácticamente se revoluciona el campo de la investigación. Antes se había movido en el plano del mejoramiento por experiencia, y se había desarrollado también a partir de dosis de riego. Pero a partir de 1940 irrumpe la genética, y junto a la genética lo que le llamamos el paquete tecnológico de la Revolución Verde. El uso intensivo de plaguicidas, el uso intensivo de fertilizantes, el manejo de maquinaria agrícola y el uso dedicado, específico del riego, y de esa manera aparece completo el cuadro básico de lo que es el paquete tecnológico, los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde. Y con ello, una vez que ya se tienen establecidos estos elementos, prácticamente la investigación se consolida. Hacia 1959, una de las instancias que va a acuerpar a la estructura de investigación que se había desarrollado es el Colegio de Postgraduados. Se forma en 1959 y en 1959 prácticamente le da estructura a los programas, a las áreas de investigación que se estaban desarrollando, y sistematiza el trabajo de investigación dentro de la Escuela Nacional de Agricultura. Y así va a ocurrir hasta más o menos 1977-78, cuando el Colegio de Postgraduados se separa de la naciente Universidad Autónoma Chapingo. La Universidad Autónoma Chapingo nace sin estructura de investigación ni de posgrado, y nos tardamos los universitarios
30 años en reconstruirla, un poco más de 30 años, pero ahora ya tenemos más de 30 centros e institutos de investigación y tenemos más de 30, alrededor de 22, 24 programas de posgrado, de maestría y doctorado, todos en el padrón de excelencia CONACYT. Y eso nos da una fortaleza enorme porque hemos reconstruido una parte importante del quehacer agronómico. La investigación agronómica entre 1940 y 1970 se desarrolló en una confrontación muy fuerte entre dos posiciones ideológicas, político-ideológicas, y esto es lo que va a dar lugar a que hacia 1970 el colegio y lo que va a ser la universidad se separen. Las dos orientaciones son dos orientaciones científico-técnicas y se vinculan fundamentalmente con, por ejemplo, cómo realizar el mejoramiento de las semillas. Si vamos a trabajar con semillas híbridas o vamos a trabajar con semillas sintéticas. Si vamos a trabajar con plantas que solamente podamos sembrarlas con los híbridos y nos den granos, o vamos a trabajar con plantas que sembrándolas nos den granos y semillas. Es decir, una dependencia de las empresas semilleras o una autonomía de las empresas semilleras. Si vamos a trabajar en los distritos de riego o vamos a trabajar en las zonas de temporal. Si vamos a trabajar con todos los elementos del paquete tecnológico o vamos a adecuar el paquete tecnológico a las condiciones de producción campesina. Si vamos a integrarnos a los circuitos agroexportadores o vamos a impulsar la soberanía alimentaria. Eso es lo que está. Esa es la confrontación que se da entre 1940 y 1970 de manera fuerte. Que podríamos decir es la misma confrontación que tenemos ahora. Claro, esa confrontación no se ha resuelto. Es decir, es cierto, no se ha resuelto, pero durante la época que va de los 80s hasta prácticamente este año pasado, la dinámica era precisamente darle sentido a una de estas visiones, la incorporación a los sistemas agroindustriales internacionales, la apertura de los mercados internacionales de los sistemas, de toda la producción agrícola, la cuestión de la compra de semillas a nivel internacional, porque de acuerdo a los cálculos de Salinas de Gortari resultaba más barato comprar que producir. Así es. ¿No? O sea, todo este modelo que le hemos llamado neoliberal, que los académicos le llamamos neoliberal, pues le da un cierto matiz, no solamente a las políticas públicas con respecto al campo, sino que además también le da un sentido a mismo Chapingo. Es decir, Chapingo queda prácticamente relegado porque finalmente Chapingo tiene una vocación desde sus orígenes hacia los sectores marginados y por supuesto al campesinado y a los pueblos originarios. Entonces hay un choque, pero pareciera ser que la llegada de López Obrador, por lo menos pareciera ser, yo siempre me he caracterizado con respecto a López Obrador en el sentido de tener mis dudas, pero darle el espacio que realmente tiene, ¿no? Estas transformaciones al campo que está planteando López Obrador, que están más vinculadas a volver otra vez la mirada hacia lo local, es decir, a la producción de alimentos desde lo local, a la producción de el desarrollo de este mercado local interno que permitiera fortalecerlo y que después pudiera incorporarse, por supuesto, al mercado internacional, pero no en el sentido como se venía manejando hasta Peña Nieto, donde prácticamente todo era volverse al mercado internacional o comprar en el mercado internacional los alimentos. Este asunto de la soberanía alimentaria que vuelve a retomar hoy, a tomar punta con López Obrador, pues de algún modo se vincula con los objetivos, con el espíritu que tiene la Universidad Autónoma Chapingo. Entonces yo creo que esta discusión no ha terminado, ¿no? Así es, no ha concluido ni en términos científico-técnicos, ni en términos político-ideológicos. Así es. Es que esto ha sido una asignatura prácticamente histórica que le marcó toda la fisonomía y todas las grandes tareas que tiene nuestra universidad, justamente, ¿no? El compromiso nacionalista, ¿no? Que debe tener, el fortalecimiento del mercado interno, ¿no? El abrirse hacia un desarrollo de una política sustentable en materia de alimentos. Es decir, entonces tenemos prácticamente la tarea todavía pendiente, la asignatura todavía está pendiente, ¿no?
claro, con nuevas innovaciones, tanto de carácter tecnológico, de avance en el orden del conocimiento, de las distintas tecnologías también que se han incorporado a todo este proceso, pero yo creo que nuestra visión fundamentalmente desde el punto de vista histórico ha sido fundamentalmente el desarrollo de nuestro orden sustentable interno, ¿no? Así es. Fíjate que hace rato, Jorge, tú dijiste algo que me llamó mucho la atención. Dijiste, la genética revolucionó la agricultura en México. Así es. Y lo ubicaste en el periodo de 1940, que es la época, digamos, que todavía está la Segunda Guerra Mundial, pero va a tener su impacto más profundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos tiene que incorporarse a esta dinámica de venta de granos a Europa, una Europa que va a ser destruida por la guerra. 5 o 6 millones de muertos, 5 millones de muertos en 6 años prácticamente. Entonces, en esta dinámica la genética se vuelve indispensable. Así es. Pero hay dos visiones sobre la genética. Lo que tú nos comentabas ahorita, la escuela de Burlock, este investigador que llegó aquí a Chapingo en la oficina de estudios especiales, y que hablaba precisamente sobre la genética in situ, es decir, en parcela experimental, ¿sí? Y la otra visión, que va a ser la visión de Edmundo Taboada, que va a decir sí, la genética, sí, el mejoramiento, pero en la parcela de los campesinos. O sea, son visiones completamente distintas. Sí, los dos hacen trabajo en parcelas campesinas y los dos hacen trabajo en parcelas experimentales. Simplemente que la orientación es diferente, pero como fundamento científico técnico, Burlack tiene un planteamiento muy consolidado. Bueno, no es Burlack, sino la corriente norteamericana que está presente en la Oficina de Estudios Especiales. Ah, sí, claro. Y de la otra parte, la presencia fuerte que tiene, pues es el guía, es el jefe, es el orientador más importante, el ingeniero Edmundo Taboada. Y Edmundo Taboada tiene una visión muy consolidada del nacionalismo que va a impactar de manera muy fuerte con la corriente cardenista dentro de la agronomía, aquella que forma la Liga de Agrónomos Socialistas y que conforma también un grupo muy amplio de posiciones antiimperialistas y nacionalistas en América Latina, en la Escuela de Agricultura, sobre todo en los años 60. Oye, clarifícame una idea. En este periodo del 40-50, bueno, 45 en adelante, cuando llega la Oficina de Estudios Especiales a Chapingo para empezar a generar esta investigación genética, de mejoramiento genético, fue en ese periodo cuando llega el doctor, bueno, en ese tiempo Xolocotzin. Xolocotzin, sí, claro. Xolocotzin llega apoyando al grupo de investigadores norteamericanos. Llega apoyando fundamentalmente, muy vinculado, muy cercano con uno de los promotores digamos de la ¿cómo te diré? de recuperar o de rescatar o de precisar cuáles eran las características de la diversidad maicera en el país. Claro. Recordemos que México es uno de los centros de biodiversidad, de los llamados centros Bávilo. Y también de origen del maíz, ¿no? Ajá, y como es un centro de biodiversidad de origen del maíz, tiene la mayor cantidad de diversidad, una de las más fuertes diversidades en el maíz y en otros cultivos. Pero en el caso concreto del maíz, los Estados Unidos desde 1937 tenían un gran problema en su franja maicera, que es la franja que va en el medio oeste norteamericano, esa zona de grandes praderas con posibilidades de riego a través de los ríos Mississippi, Tennessee, etc. Y entonces en esa zona se desarrollaba la franja maicera, lo que le llamaban la franja maicera, una franja muy amplia pero hacia 1937 esa franja maicera había tenido el impacto del tizón del maíz, lo que nosotros le conocemos como el chahuiste. Y entonces eso hizo que, como tenían solamente dos tipos diferentes de maíz, pues prácticamente arrasó con los cultivos maiceros. Entonces
investigadores norteamericanos se preguntaron de dónde sacamos fortaleza, y fue cuando irrumpió también la genética en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces se vio la posibilidad de modificarla, de generar mejoramiento genético, y decían, ¿y dónde podemos encontrar las fortalezas? La diversidad, y la diversidad la vamos a encontrar en México. Edwin Belhausen llega a México acompañado por Efraín Hernández Xolocotzi, en ese momento muy cercano con los trabajos de los norteamericanos. Más adelante va a haber un distanciamiento muy fuerte del maestro Xolocotzi y le va a dar una nueva proyección a su trabajo, pero en ese tiempo muy cercano, y el primer escrito que hacen se llama así: Las razas de maíz en México, y ubican 46 razas de maíz, y esas 46 razas de maíz es un trabajo escrito por Belhausen y Xolocotzi en ese orden. Está ese material, lo pueden ustedes consultar en esta obra que se ha publicado por parte de la universidad, que se llama Xolocotzia, que es la recopilación de los materiales del maestro Xolo en 2 tomos. 2 tomos grandes, muy bien editados. Sí, muy bien editados. La primera edición se le debió a Juan Pablo de Pina, y la segunda edición a nuestro querido compañero León Márquez. Y entonces, en esos libros aparece el texto de Belhausen y de Xolocotzi. Y sí, Xolocotzi es cuando se reincorpora al trabajo de diagnóstico y caracterización de agrícola en México. Okay. Te hacía la pregunta porque finalmente pareciera ser que en estas 2 visiones que estábamos ahorita comentando, la visión gringa de investigación genética y la línea de Taboada, que después el mismo Xolo le va a llamar la investigación de Huarache. Así es. ¿Sí? Es decir, la investigación que sale al campo, la investigación que se incorpora a los procesos agrícolas, la investigación que retoma el conocimiento de los campesinos, para poder a partir de ahí empezar a generar mecanismos de mejoramiento genético. Va a llegar en una línea hasta uno de los directores de la universidad, de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, que fue el doctor Palacios. El ingeniero Palacios. Es que había una confrontación, por eso te hago la precisión, porque Palacios nunca se quiso titular, a diferencia de los que estaban más vinculados con la orientación norteamericana, que todos ellos eran preparados para convertirse en becarios de las fundaciones Rockefeller, sobre todo, para ir a estudiar los posgrados, sobre todo a Estados Unidos y también Europa. Palacios nunca quiso titularse, pero se obligó a titularse con uno de sus trabajos que se llama El maíz en México. Se obligó a titular porque fue nombrado director de la Escuela Nacional de Agricultura, y no podía ser director si no tenía por lo menos si no tenía la bueno, fue un buen motivo, ¿no? Si no estaba titulado yo creo que te vamos a empezar a promover a ti para algo semejante. Estaría muy bien eso. Hay que esperar. Y entonces Palacios, pero en ese tiempo se manejaba como una posición ideológica y política, el no titularse, o nada más el titularse hasta ingeniero. Y entonces se venía la confrontación entre aquellos que decían que venían como doctores y decían, es que ustedes ni titulados están, y aquellos decían, sí, pero ustedes son hijos del imperialismo, sí, pero ustedes hacen investigación de Huarache, sí, pero hacemos investigación de Huarache con mucho orgullo, sí, pero ustedes no tienen grado, sí, pero lo doctor no quita lo pendejo. Sí, de hecho sí. Era una confrontación, una confrontación que en ocasiones era, digamos, excesiva, claro. ¿Sí? Excesiva, porque pasaban del ámbito de la confrontación científico-técnica a la confrontación político-ideológica, claro. Y de ahí casi ya a expulsar y a correr, etcétera, que fue en lo que derivó la situación en 1974-78. Okay. Bueno, para vincular un poco ya esto que estamos platicando con la obra del doctor Abel Muñoz Orozco, sí, es importante saber, yo no lo sabía sino hasta que lo entrevisté en el 2008, pero en el 2008 yo no había vinculado la importancia de sus palabras.
Una, estaba yo más bien en un ejercicio más periodístico, menos de divulgación científica, y además no conocía muy bien la historia de Chapingo. Después de que empiezo a trabajar un poco la historia de Chapingo a través de esta línea del tiempo que algún día publicaré, me doy cuenta de la importancia del ingeniero Palacios, pero también de esta línea de investigación que se va a generar entre los genetistas en México. Y precisamente Palacios, de acuerdo a lo que el mismo doctor Abel Muñoz Orozco dice, pues él fue discípulo de Palacios. Así es. Y él de hecho incluso comenta que él empezó a investigar el problema del maíz precisamente a partir de su relación con el ingeniero Palacios, que fue el director, quizá el que más tiempo duró, ¿verdad? Como director. Como director es el que en el puesto de dirección o de rector, él duró alrededor de 10 años. 10 años, fíjate. Bueno, pues el maestro Palacios es el que va a influir en el desarrollo del doctor Abel Muñoz Orozco, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y también del Colegio de Posgraduados. Hay que decir que su labor científica siempre estuvo, digamos, pasando de un lugar a otro, aunque como yo supongo ocurrió en la gente que llegó desde esa época, el Chapingo y el Colegio de Posgraduados eran la misma institución, ¿no? Y nada más. Años imberbes, ¿qué pregunta le hiciste al doctor? Aquí está. Abel. Si me permiten, hago una pequeña lecturita de la crónica de la entrevista que le hice. Es que le hice una entrevista, pero no quise ponerlo como entrevista, en la publicación, en la redacción, sino que fue más bien como una especie de crónica acerca del diálogo que tuve con el doctor Abel Muñoz. Y lo empecé de este modo. Esto es un escrito de 2008. Para los que hemos tenido la fortuna de estar en alguna clase o conferencia suya, no es un secreto que el doctor Abel Muñoz es un verdadero apasionado de la ciencia. No apenas se toca el tema de su especialidad cuando sus ojos brillan con una luz distinta y su voz adquiere modulaciones capaces de generar una atmósfera de interés y de conocimiento. De este modo, un simple comentario acerca del teocintle puede conducirnos irremediablemente a una sesión que nos llevará de la mano desde la historia hacia la antropología, de la etnobotánica hacia la parcela campesina y de ahí a la reflexión libre y honesta acerca de sus consideraciones sociales. Hace unos días pudimos transitar los caminos andados por el doctor Muñoz Orozco desde el momento en que nació su interés y su pasión por el maíz. Cito: yo empecé a estudiar, dijo el doctor Orozco, el maíz el 2 de septiembre de 1957, porque el maestro Palacios, excelente genetista, había descubierto que la variedad Michoacán 21 era altamente resistente a las sequías. ¿Sí? Cierro la cita. Este descubrimiento, como muchos otros existentes en el campo de la ciencia, tuvo un factor aleatorio, pero despertó el interés de buscar el por qué tal variedad tenía dicha característica. Otra vez dejo hablar al doctor. A mí me contrató para hacer los primeros experimentos en laboratorio e invernadero sobre esta cualidad específica del maíz. Con 50 años de trabajo, de investigación y con 13 fracturas en el cuerpo por un lamentable accidente, el doctor Abel Muñoz fue galardonado durante los primeros días de enero de 2008 por el gobierno del estado de Michoacán. Y es lo que dice el doctor. Ellos manifestaron que fueron mis contribuciones a la resistencia, a la sequía, al conocimiento del maíz. Desde luego que fue determinante el hecho de que empezamos a trabajar desde 1957 en este grano básico. Sin embargo, lo que ellos tienen más reciente es que en 1988, a raíz de una comunicación afortunada que hubo en unos delegados de agricultura, se me solicitó que hiciera un proyecto para Michoacán. Yo planteé la explotación de tierra caliente desde Tepalcatepec hasta Huétamo, ¿sí? Y ese fue su trabajo de investigación en Michoacán. Más adelante, el doctor Muñoz dice que bueno, de la explotación de esta tierra inhóspita,
le condujo a realizar una recolección de germoplasma que estaba dirigida específicamente a maíz y frijol, pero nuevamente el afortunado azar lo llevó a identificar una variedad de sorgo acriollado que resultó de un proceso de más de 25 años de selección campesina. En aquella experiencia lograron recolectar más de 200 variedades de maíz, 100 de ajonjolí y otras tantas de frijol. Ello condujo a la necesidad de ensayar las variedades tomando como punto de partida la teoría de la interacción genotipo-ambiente que proviene de la propuesta de Hernández Xolocotl. Es el concepto de agroecosistema. Agroecosistema. Bueno, más adelante dice que el resultado de estos ensayos en el lugar, in situ, permitieron descubrir el valor de la selección que realizaban los campesinos y por otro lado arrojaron la luz sobre variables resistentes a la sequía que benefició a los productores de aquellos lugares. Más adelante, cuando platicamos acerca de su experiencia en su labor científica, él me dijo lo siguiente, dice, el punto de partida es que el maíz se inventó en México y se realizó para la sobrevivencia del hombre. Se han detectado más de 5,000 usos y detrás de cada uso hay un sistema genético, ¿sí? Estos sistemas fueron inventados por la mujer, que era quien realizaba las selecciones. Ante esta diversidad, cabe preguntarse por qué se va a importar maíz que se usa para los animales. Esto cuando estábamos hablando de la importación del maíz blanco norteamericano. Del maíz amarillo. Del maíz amarillo norteamericano. No es lo más correcto, porque la importación le quita trabajo a los campesinos, a quienes intervienen en los sistemas agrícolas y a nosotros, los que investigamos. La importación de maíz es improcedente porque elimina fuentes de trabajo a nivel nacional y desmadeja el tejido social. En síntesis, más o menos es lo que platicamos en aquella ocasión, pero para mí lo más, bueno, aparte de esta información que nos ofrece esta entrevista, rescatar esta entrevista de 2008, es que finalmente el genetista, el investigador que está muy especializado en ciertos aspectos de esta realidad genética, resulta que también es un gran crítico social que sabe dónde está ubicado su posición, su trabajo, no solamente a nivel de la importancia del campesinado mexicano, sino también a nivel del problema de la agricultura mundial. Así es. Pues esto es básicamente lo que... Pues mira, yo lo que quisiera que quedara remarcado son dos cosas. Una sobre el maestro Abel Muñoz, porque la genética llegó a México más o menos hacia 1938 con Edmundo Taboada, que él fue a estudiar a Cornell en Estados Unidos y de allá vino con esa propuesta de genética. Hacia 1938 Taboada publica un libro de apuntes de genética, que es el primer libro de genética en América Latina. Lo tenemos reproducido por la universidad en su facción original, o sea, en mimeógrafo como se hacía en 1938, pero lo reprodujo también el Colegio de Postgraduados de manera bella por la mano de Said Infante. Y entonces Taboada es el organizador, el orientador de la genética en nuestro país, es el que introduce la genética. Y él se va a apoyar con otro maestro que viene de España en el periodo de los refugiados de la Guerra Civil, es el maestro José Luis de la Loma y Oteiza. José Luis de la Loma lleva su nombre el edificio de laboratorios de zootecnia de Edmundo Taboada, la sala de seminarios del área de ciencias sociales de prepa. Y discípulo de ellos dos es Palacios, que sería la tercera generación de genetistas agrícolas. Ellos también prefieren luego llamarse fitomejoradores. Y ya heredero de Palacios, bueno, quiero decir que no es una sola persona, sino son grupos de personas, pero heredero de Palacios vamos a tener a destacados genetistas como Fidel Márquez, como Joaquín Cereceres, como el maestro Molina o como Abel Muñoz. De tal manera que tenemos ahí una cuarta generación de genetistas agrícolas. Según las cuentas que llevamos nosotros, estaríamos ingresando a la séptima generación
de genetistas agrícolas en ciernes, ¿sí? Con los nuevos investigadores de genética. Y con ello, bueno, ya recordé el nombre de quien vino de Italia, Mario Calvino. Es el papá de Ítalo Calvino. Y bueno, pues este es uno de los promotores más importantes de la investigación a principios del siglo XX. Uno de los elementos, y ya que para ir terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo para este programa, que yo quiero resaltar del trabajo del doctor Abel Muñoz Orozco, es precisamente su trabajo sobre maíz en sequías, es decir, resistente a las sequías. Creo que esa es una situación muy importante que deberíamos de estar reconsiderando, porque finalmente dentro de la dinámica del famoso calentamiento global, los sistemas agrícolas se van a transformar. Y seguramente dentro de esas transformaciones vamos a tener que estar generando nuevas variedades de muchas semillas que sean resistentes a distintos factores climáticos. Y el trabajo del doctor Abel Muñoz Orozco entra pertinentemente a esta situación, porque nos coloca precisamente una situación de un maíz que es capaz de producir cierta cantidad de toneladas de maíz, aún en condiciones de poca agua, ¿no? Y eso lo trabajó muy bien el doctor, y bueno, es parte del reconocimiento que se le tiene que hacer en el sentido de su investigación y de sus aportes a la agricultura en el país. Así es. Pues solamente, no sé, una pregunta que te quería hacer hace rato. ¿Cuál crees que es ahorita uno de los retos fundamentales en el ámbito de la investigación tecnológica en Chapu? Bueno, son varios. Sí, son varios. Uno de los que a ti te parezca fundamental. Uno de ellos es, por ejemplo, vuelve a tomar, digamos, preocupación el cómo diversificar, cómo ampliar la capacidad productiva de la economía campesina. Y entonces en ese sentido hablamos de la milpa. Y hablar de la milpa es hablar de una asociación de cultivos: maíz, frijol, calabaza, chile y jitomate, que esa es la dieta fundamental del ranchito, ¿no? Sí, de la familia campesina. Y entonces, sin embargo, frente a eso, tenemos una investigación que se desarrolla hacia las tecnologías de punta, ¿no? La mecatrónica, el manejo de los invernaderos, bueno, tenemos la otra versión, ¿sí? Y dentro de esas dos versiones es la confrontación que aún no concluye de esa vieja discusión que viene desde 1940. Una última pregunta, ¿el cultivo de la flor? Sí, la floricultura es un cultivo prácticamente, bueno, es un cultivo muy antiguo, pero cuando se desarrolla en enclaves como el de Villa Guerrero o en Morelos, en fin, de esa manera, prácticamente utilizando altas dosis de pesticidas y de plaguicidas, genera una situación de envenenamiento, pero al mismo tiempo se incluye dentro de una orientación típicamente de producción capitalista, donde el ciclo de reproducción del capital es muy corto. Si me permites, Álvaro, sí, claro. Me permiten nada más solamente de señalar que el día de mañana en agroecología tendremos un seminario, un congreso doble, un congreso nacional y mundial, donde va a estar presente Víctor Manuel Toledo, que es un destacado biólogo, activista ecológico, y con esta posición crítica es ahora el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y va a venir a platicar sobre esta propuesta, esta orientación de la soberanía alimentaria en función de la economía campesina. Y va a estar acompañado por un compañero ingeniero agrónomo de economía, que es Víctor Suárez, es el subsecretario de políticas para la autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER. Víctor Suárez, dirigente promotor de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras Campesinas, la ANEC, un excelente compañero. Bien, pues vamos a concluir ya este programa. Les agradecemos su asistencia y por supuesto agradecemos a todos quienes hacen realidad esta realización.
Gracias a los compañeros de la Unidad de Producción Digital del CISTAM, Lupita Betancourt y Alfredo González. Sandra Laura, que nos está aquí también acompañando y apoyando en este trabajo. Y por supuesto, pues agradecer, como todas las semanas, a Jorge Ocampo y a Rubén Plasencia, que nos acompañan en este trabajo de divulgación tanto de la ciencia como del análisis de coyuntura. Muchas gracias, su amigo Álvaro Reyes Toski se despide de ustedes hasta la próxima edición. Sean felices.